Hechos capítulo 2, versos 40 al verso 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos enseñes, nos instruyas, nos inspires, y sobre todas las cosas ayúdanos y muévenos, Padre, a hacer tu voluntad, a hacer conforme a tu palabra en nuestras vidas, como individuos, como familias, como iglesia. Encomendamos nuestras vidas en tus manos en este año, Señor. Encomendamos esta iglesia en tus manos, que es la iglesia que tú has comprado con la sangre derramada en la cruz. Rogamos, Padre, que nos enseñes a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es uno de los libros más interesantes del Nuevo Testamento. Es el segundo tomo de la historia del Evangelio. Si usted lee en la introducción del libro, capítulo 1, verá que el autor sagrado hace referencia a un primer tratado. Ese primer tratado es el Evangelio de San Lucas, que se introduce en el capítulo 1 de su libro, dedicando ese tratado, primer tratado, a Teófilo, que bien puede haber sido un seudónimo, no entraremos en esa discusión. Lo cierto es que Hechos es el segundo tomo del tratado, de la historia del Evangelio. Así que el autor de los Hechos no es Pablo, sino Lucas. En el primer culto algunos dijeron: ¡oh! Así que este es uno de los libros más interesantes porque compendia la historia no solamente de el Evangelio de Jesucristo, la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, sino también la historia de la iglesia. Es en este libro, Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos con la historia del advenimiento del Espíritu Santo a la iglesia, el descenso del Espíritu Santo a la iglesia en el día de Pentecostés, un hecho irrepetible e histórico que marcaba el comienzo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y es este libro el que no solamente nos cuenta la historia de la expansión misionera de la iglesia, sino que nos da un retrato claro de lo que era la iglesia primitiva, de lo que es o era la iglesia como modelo, y por lo tanto la iglesia
no solamente a la que nosotros como creyentes debemos aspirar a ser, sino la iglesia que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Así que les invito, mis hermanos, a mirar cómo es esa iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere que seamos a la luz del modelo apostólico que encontramos en este pasaje que acabamos de leer? Lo primero que tenemos que decir entonces, es que la iglesia que Dios quiere que seamos es una iglesia compuesta por gente convertida, por gente nacida de nuevo. Y aunque esa es una verdad que parecería no necesita mención, no necesita recordarse, es importante que la recordemos. La iglesia ha de estar compuesta para ser la iglesia de Jesucristo por gente nacida de nuevo, por gente que ha sido convertida. No se trata de gente que está en la religión. No se trata de gente que está solamente en la iglesia. No se trata de gente que está en la denominación, de gente que es evangélica o que es bautista. Se trata de gente que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y es importante que cada uno de nosotros tenga esa experiencia. Así fue en este capítulo, cuando dice la Biblia que tras el mensaje de Pedro exhortando a la gente a ser salvos, hubo gente que, verso 41, que recibió la palabra, y esto significa que creyó a la palabra, que recibió el evangelio, y esa gente fue convertida, fue transformada, fue salva, fue bautizada, porque el bautismo sigue a la conversión, no es antes. Fue bautizada y se añadió a la iglesia. Gente salva, como lo dice el verso 47, la última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que la iglesia que Dios quiere que seamos está compuesta por gente que ha nacido de nuevo, gente que ha sido convertida, gente que ha tenido un encuentro con Jesucristo. No es gente simplemente que se acostumbró desde chiquito a venir a la iglesia y por eso viene a la iglesia. O no es gente que se acostumbró a estar en los ambientes evangélicos y por eso viene a la iglesia. No es gente simplemente que lee la Biblia o que da su diezmo o que canta. Es gente que ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, que ha sido transformado por la gracia de Dios. Asegúrese que usted es esa persona. Asegúrese que usted es alguien que realmente ha tenido un encuentro personal, salvador, con Jesucristo y que por lo tanto forma parte de la iglesia. Así que la iglesia que Dios quiere que seamos está compuesta por gente que ha sido convertida, que ha nacido de nuevo. Además, la iglesia que Dios quiere que seamos está compuesta por gente que obedece la palabra. Miren el versículo 42, donde dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles se encargaban de enseñarle la palabra de Dios. Cuando habla aquí de la doctrina de los apóstoles, evidentemente está hablando del mensaje del evangelio. Los apóstoles le enseñaban los fundamentos del mensaje del evangelio, le enseñaban la historia de Jesucristo, le hablaban de las enseñanzas de Jesús y la gente la escuchaba y procuraba poner en práctica lo que Dios decía por su palabra a través de los apóstoles. Bueno, pues la iglesia que Dios quiere que usted y yo seamos debe estar compuesta por gente que no solamente escuchan la palabra, sino que también la ponen por obra. Gente que no solamente leen la Biblia, por cierto, hay que leerla, por cierto. Decía en el primer servicio que nosotros tenemos la ventaja de tener ejemplares de la Biblia. A lo largo de los siglos las cosas han ido cambiando para bien en ese aspecto y nosotros tenemos a la mano ejemplares de la Biblia por docenas, versiones de la Biblia y tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios en nuestra casa. Probablemente los miembros de la iglesia de Jerusalén no tenían esa ventaja, no tenían manuscritos de las Escrituras, quizás había uno que otro por ahí y las enseñanzas de Jesús se pasaban oralmente.
La enseñanza de los apóstoles era posiblemente dada de manera oral. Le contaban la historia, le hablaban la historia, le recordaban lo que Jesús decía y ellos escuchaban la palabra. Lo importante era que la guardaban en el corazón y la obedecían. Hoy tenemos la ventaja de tener Biblias, ¿verdad? Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. La semana pasada decíamos, ponderábamos a nuestra hermana Berenice, ¿no? Que en un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, leyó la Biblia 3 veces completa. Yo digo, bueno, ella no me ha dicho cómo fue el método que empleó, pero yo digo que eso significa menos televisión y menos internet. Así es como se puede leer la Biblia en un año, aunque sea una vez. Hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios. Y no hay excusa, si usted no la leyó en el año entero, no hay ninguna excusa. No me cuente ningún cuento que no se lo voy a aceptar. Ni siquiera yo me voy a creer los míos. Pero no solamente es cuestión de leer la Biblia, como todos la leemos, es cuestión de practicar la palabra. Porque a veces, mis hermanos, los creyentes creemos una cosa, confesamos una cosa, tenemos una doctrina, pero a la hora de tomar decisiones nos decantamos por los valores del mundo. A la hora de tomar decisiones, en lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuál es la enseñanza de Dios en este punto? Lo que hacemos es lo que me conviene según pensamos, lo que me gusta según pensamos, lo que yo hago porque no le hace mal a nadie, yo lo hago y nadie tiene que meterse en eso. Todo eso son valores del mundo. Y muchos cristianos hacen eso que acabo de decir. Esa no es la clase de cristianismo que Dios quiere encontrar en nosotros, mis hermanos. Así que como dice el canto que acabamos de cantar, si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar. Si usted se desvió en ese punto o en cualquier punto, regrese al punto que tiene que volver. Lo que Dios quiere encontrar en usted y en mí son personas obedientes. Y si fallamos como lo hacemos, personas que están dispuestas a corregir, a arrepentirse. Si no hay un cristiano que quiera arrepentirse, yo dudo que sea cristiano. Necesitamos un arrepentimiento para corregir y regresar al camino. Es lo que Dios quiere. Que no solamente sostengamos la doctrina correcta, sino que tengamos el estilo de vida correcto, principio bíblico basado. Actuemos bajo la palabra, la luz de la palabra, bajo los principios de la palabra de Dios, y no los principios y valores del mundo que nos rodea. Es muy fácil contagiarse de las ideas de la gente y actuar, decir una cosa, creer una cosa y hacer otra. Eso no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Lo que Dios quiere es que usted y yo hagamos aquello que los principios del reino de Dios indican, mandan y ordenan. Así que la clase de iglesia o la iglesia que Dios quiere ver en nosotros es una iglesia de gente obediente. Y lo que Dios quiere que tú hagas es que seas un hombre o una mujer obediente, un joven obediente, una señorita obediente a Jesucristo y a su palabra. También, la iglesia que Dios quiere ver en nosotros es una iglesia que está compuesta por gente que promueven la comunión y la unidad unos con otros. El verso 42 dice, en la comunión y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ahora, hay un énfasis en este pasaje, hermanos, en ese aspecto, en la unidad, en la comunión unos con otros. Si usted sigue leyendo conmigo el pasaje, verá que en el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si leemos un poco más adelante, se dice que ellos perseveraban en el templo, pero note lo que dice, perseveraban unánimes en el templo. Ese mismo énfasis se da en el capítulo 4, un poco más adelante, cuando
la palabra de Dios dice en el versículo 32 que la multitud de los que habían creído era, mire esto qué interesante, era de un corazón y un alma. O sea, eso retrata perfectamente el sentido de unidad. Había una misma unidad, una misma visión, un mismo pensamiento. Eso es lo que dice la Biblia, que los creyentes debemos tener. Y si tenemos opiniones diferentes en algunos aspectos, que no sea en puntos esenciales, porque usted puede tener una opinión diferente a la mía en algún punto de doctrina no esencial, algún punto de doctrina no clarificado exactamente, pero en lo básico, en lo esencial, tenemos que creer lo mismo, tenemos que estar de acuerdo, y en la práctica de nuestra relación, que nuestras diferencias, si las hay, no nos alejen uno del otro. Tenemos que promover la unidad, tenemos que promover la comunión, tenemos que promover la visión unida de la fraternidad cristiana. El apóstol Pablo escribe, de las tantas veces que escribe acerca de la unidad, en el capítulo 1 de Corintios, verso 10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que ya no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. Y escribiendo a la carta a los Efesios en el capítulo 4, el apóstol dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos animar la comunión, necesitamos estimular la unidad, necesitamos estimular la unanimidad de pensamiento, necesitamos animar la reconciliación allí donde se haya quebrantado la relación, necesitamos practicar el perdón, necesitamos practicar el arrepentimiento mutuo, el perdón mutuo, necesitamos enfatizar nuestra condición de hermanos en Cristo, parte de una misma familia, la familia de Dios. Y de verdad que en todas las familias hay problemas, no hay una familia que no haya algún problema, alguna desaveniencia, alguna situación, pero cuando eso ocurra, nosotros como cristianos tenemos que actuar conforme a los principios de la palabra de Dios y por lo tanto procurar trabajar en la unidad, trabajar en la reconciliación, que haya un sentido de unidad, que nosotros seamos creadores de puentes, que nosotros procuremos trabajar en armonía con los demás. Y dice la Biblia, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, mi hermano, el esfuerzo es tuyo, no es de los demás, es tuyo. Eres tú el que tienes que hacer la tarea, eres tú el que tiene que procurar hacer lo que hay que hacer para que haya fraternidad, unidad y amor cristiano en la práctica. Y la verdad es que una de las cosas que nos ayuda en nuestra iglesia a fomentar eso son las células. El hecho de que podemos tener estos grupos en los hogares, en esta ciudad tan impersonal, en esta ciudad en donde la gente vive al lado del otro y no sabe quién vive al lado de él, ¿no? Una ciudad en donde la gente no se conoce. Qué bueno es que podamos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Tener grupos en los hogares, células en los hogares, en donde por lo menos podemos hablar con el hermano, podemos orar con el hermano, podemos compartir con el hermano, podemos ayudarnos unos a otros, podemos enterarnos de otras situaciones, de otros grupos, de otras células, de otros hermanos de otra parte de nuestro ministerio. La cuestión es que este tipo de cosas nos ayuda a fomentar el conocimiento mutuo, la relación mutua, la unidad en el Señor. Y yo creo que sí, que ha sido esa la experiencia que hemos tenido. Pero tenemos que trabajar, seguir trabajando en esa dirección. Recordar que nuestras células son entidades de comunión, ¿eh? Existen además para estimular eso, la comunión, para conocernos, para animarnos, para ayudarnos, para fortalecernos en el Señor, para establecer un verdadero espíritu unánime dentro de la iglesia. Porque esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Y después de todo, Jesucristo oró porque así sea, y nosotros debemos de participar en esa bendición. Así que usted sea un constructor de puentes, no un edificador de muros. La comunión unos con otros.
Pero también la iglesia que Dios quiere ver en nosotros es una iglesia compuesta por gente que está comprometida con la verdadera adoración del Señor. Miren ustedes el versículo 42. Dice el versículo 42 en la última parte que los hermanos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan significa la celebración de la comunión, o sea, de la cena del Señor. Lo cual nos conduce a pensar de qué manera estos hermanos se reunían para adorar al Señor, recordar lo que el Señor había hecho por ellos en el servicio de la cena del Señor y adorar al Señor por lo que el Señor había hecho. Y si usted sigue leyendo el pasaje, verá que hay un ambiente, una atmósfera de adoración, de celebración, de alegría. Perseveraban unánimes en el templo, verso 46, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, lo cual habla de la confraternidad. En el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así que era una iglesia comprometida con la alabanza del Señor. La alabanza del Señor no es una cuestión simplemente de forma, no es una cuestión de cantar, es una cuestión del corazón, hermanos. Es una cuestión de agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se trata de eso, como dice la canción, se trata de ti, Señor. Se trata de eso. No se trata solamente de cantar, claro, cantar. Pero se trata de agradecerle al Señor mientras cantamos por la salvación, por el perdón, por la misericordia, por la gracia, por la restauración, por la ayuda, por la consolación, por la dirección, por la sabiduría. Se trata de agradecerle al Señor lo que Él ha hecho, lo que Él hace. Se trata de reconocer que tenemos un Dios de amor que nos ama y que nos ha redimido y que nos santifica y que nos fortalece y que nos anima. Se trata de eso. Se trata de amar al Señor. Porque realmente la adoración implica eso, implica amar. Por eso Jesús decía que el principal mandamiento es amar a Dios. Y a veces nosotros decimos eso y lo repetimos como un papagayo, sin darle un poquito de consideración al asunto, ¿no? O sea, Jesús dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no se trata de saberse el mandamiento, se trata de experimentarlo, de realmente valorar a Dios, al Señor, como lo más importante en nuestra vida. Eso es un espíritu de adoración. Porque por lo contrario, si no es eso lo que estamos haciendo, entonces estamos adorando a otros dioses. Al Dios de la prosperidad, al Dios de la apariencia, al Dios de la salud, al Dios de los automóviles o qué sé yo. ¿Cuántos dioses, no? Martín Lutero decía que la tendencia natural del hombre es que el hombre no quiere que Dios sea Dios, porque Él quiere ser Dios. Y esa es la verdad. La tentación en Génesis capítulo 13, seréis como Dios. ¿Verdad? El hombre quiere ser Dios, quiere gobernarse Él. ¿Cuántas veces usted ha oído a la gente decir, no, yo tengo mi propia religión? O sea, ¿Él es Dios? Él mismo se hace su propio altar. Porque eso es lo que el hombre quiere, ¿no? Hacerse Dios Él. Bueno, lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos no solamente la realidad de Dios, sino la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y que de alguna manera ese amor encienda en nosotros el amor hacia Dios. Y que para nosotros en los hechos reales, el valor supremo de la vida no sea
el dinero, o la casa, o la familia, o la apariencia, sea Jesucristo, el centro de la vida, la fuente del gozo nuestro, Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimaba como pérdida. Miren esto, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por amor. Entonces la idea es amar realmente, tener al Señor como el valor supremo de la vida, valorar al Señor. Y la pregunta es, y eso es lo que tú estás haciendo, si tú estás valorando al Señor como lo importante, como lo fundamental, como el centro, y te estás rindiendo en adoración a Él, en gratitud a Él, en alabanza a Él, por lo que Él es y lo que hace. Bueno, esa es la clase de cristianos que Dios quiere que seamos, esa es la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. En este tiempo, en este lugar, es la clase de creyentes que Dios quiere que seamos, la clase de congregación que Dios quiere que seamos. Y que tú seas parte de eso, contribuyendo con tu actitud a que así sea, a que sea real eso en nuestras vidas y nuestra congregación. También, la iglesia que Dios quiere ver en nosotros es una iglesia comprometida con el servicio. Noten ustedes que en este pasaje la gente dice que no solamente estaban juntos, sino que vendían sus propiedades y que repartían según la necesidad de cada uno. Había una especie de comunidad de bienes. Ahora, nosotros no tenemos todos los detalles que quisiéramos tener para saber de qué manera funcionaba eso, porque no tenemos ninguna información histórica que nos diga, por ejemplo, que los creyentes, los apóstoles edificaron una especie de convento, de monasterio y que todo el mundo se reunía ahí en ese lugar. No hay esa información. Lo más probable es que personas que venían de otras ciudades, de otros países que eran de origen judío, como lo vemos en el libro de Pentecostés, no tenían dónde vivir quizás y entonces eran recibidos en los hogares de los hermanos y que entonces de alguna manera había una cierta comunidad de bienes. La cuestión es que el énfasis que hay en este pasaje es que se suplían las necesidades que se presentaban. Lo mismo pasó en el capítulo 4, un poquito más adelante, también se habla de eso mismo, ¿no? De que tenían todas las cosas en común y se suplían las necesidades, se vendían las cosas y se ayudaba a los hermanos. Ahora, cuando la iglesia sale de Jerusalén, ese modelo con esos detalles, no tenemos ninguna información de que se reprodujera en otra iglesia. No sabemos que eso se hiciera y lo más probable es que no se hacía. Lo importante no es eso. Lo importante es entender que se trata de suplir necesidades. De eso se trata. Se trata de servir. Cuando uno sirve, uno identifica una necesidad y procura suplirla. Entonces la iglesia que Dios quiere que seamos nosotros como congregación es una iglesia que está pendiente de necesidades de los hermanos de cualquier clase. Pudiera ser el acompañar al hermano en medio del dolor, la prueba, como pasó con nuestra hermana Yacaira, nuestro hermano Gendry. En medio de su dolor, los hermanos acompañaron la familia, o como pasó ahora con el hermano Wilfredo, el hermano Nelson fue y le llevó en medio del frío no tenían calefacción, le llevó un par de calentadores, ya lo dije bien, un par de calentadores, porque en el primer servicio no me acordaba cómo se decía en español, porque se me está olvidando el español, señores. No sé inglés y se me está olvidando el español, oye, qué problema este. Entonces, el hermano le llevó unos calentadores para suplir la necesidad que había, o la hermana Jocelyn, que supo que había una persona que se estaba muriendo,
vinculada con la familia de la célula, y entonces ella organizó un grupo y el hermano Nelson organizó otro grupo y fueron, y el hermano Raymond fueron y ayudaron a la persona, compartieron la palabra de Dios en aquel lugar. En fin, ¿cuántas maneras hay de suplir necesidades? O los hermanos que me ayudan, el hermano Franklin me llama siempre cuando hay una nevada fuerte y organiza un grupo, y entonces la semana pasada en que había esa fuerte nevada en donde ¿cómo se llama? La entrada de la casa, no la entrada, ¿cómo se llama eso? Donde pone la gente los carros. Te estoy diciendo que se me está olvidando el español. No, eso es en inglés, en español es de otra manera. Bueno, de todos modos, es grande, ¿no? Es grande. Entonces, imagínense, 10 pulgadas de nieve, para mí solito era una cosa tremenda, ¿no? Y el hermano organizó un grupo, y entonces fue Franklin, y fue Merlin, y fue Pedro, y fue, ¿cómo se llama? Freddy, y fue Frank Reyes. Entonces ese grupo se encargaron de resolverme un problema serio realmente para nosotros. Así que gloria a Dios, o sea, se trata de eso, se trata de identificar necesidades, de ver cuál es el problema y de ayudar en la situación. A los hermanos de la iglesia o a cualquier otra persona en alguna necesidad, se trata de eso. Y esa es la iglesia que Dios quiere que seamos, hermanos, conscientes de necesidades y tratando de ayudar con la gracia de Dios, tratando de ayudar, compartiendo el esfuerzo, compartiendo el dinero, compartiendo la palabra, compartiendo la oración, compartiendo la presencia, lo que sea, pero servir a los demás. Esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, usted y yo seamos esa clase de iglesia. Dios conceda que nosotros practiquemos esto en nuestras vidas y animemos a los demás a hacer lo mismo. Una iglesia que alaba a Dios, una iglesia que busca la presencia de Dios en oración. Finalmente, una iglesia que se organiza primero para buscar la presencia de Dios. Miren que dice, perseveraban en oración. Perseveraban en oración. La iglesia debe estar compuesta por gente que ora. Gente que ora. Gente que todos los días aparta un tiempo para buscar al Señor. Porque no hay manera como un creyente pueda ir siendo transformado, ir siendo avivado, animado, fortalecido en la fe, sin que haya una cuota de oración cada día. Así que cada día usted debe buscar al Señor. Aquí dice, perseveraban en las oraciones. Orar. Si usted no ora, se vuelve un creyente, si es que lo es, frío, tibio. Si usted no ora, su corazón se endurece. Si usted no ora, se debilita. Si usted no ora, se desorienta. El creyente debe orar. No porque es hacer el devocional, comillas. Algo así como rezar el rosario, versión evangélica. ¿Verdad? Rezar el rosario evangélico, hacer el devocional. No es eso. No es eso, es orar. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Cada día. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Nos debilitamos espiritualmente cuando no oramos. Necesitamos orar para confesar nuestros pecados. Necesitamos orar para ser limpios de nuestros pecados. Necesitamos orar para ser fortalecidos en las tentaciones. Necesitamos orar para ser reanimados en la fe. Necesitamos orar para tener orientación en las decisiones. Necesitamos orar para ver claramente la voluntad de Dios.
Necesitamos orar para que el gozo de Dios esté en nuestro corazón, para que la paz de Dios, la esperanza de Dios esté en nuestro corazón. Necesitamos orar para que Dios use nuestras vidas. Sin orar no hay nada de eso, hermanos. Entonces hay que orar. Como iglesia debemos orar. Estamos comenzando una jornada de oración ahora en este mes de enero en la iglesia. Yo les pido a los dirigentes de célula, lo que le pedí en el primer servicio a los dirigentes de célula, levanten la mano a todos los dirigentes de célula, por favor. Ok. Hoy, domingo, usted organice parejas de oración en su célula. Y cada día, esa pareja de oración, sus hermanos, 2 hermanas, mujer con mujer, hombre con hombre, van a orar juntos por teléfono todos los días para pedir por sí mismos, pedir por una renovación espiritual, pedir por una transformación en el Señor, pedir por una santificación en el Señor. Entonces usted va a tomar su gente de su célula, son 5, son 6, son 7, no sé. Y usted va a decir, este va a orar con aquel, el otro va a orar con aquella. Y entonces, orar todos los días por teléfono. Si lo pueden hacer personalmente, magnífico. Pero orar todos los días. Vamos a estar orando durante todo el mes y oremos. Y yo les voy a hablar de los motivos que vamos a tener, pero esta semana oremos por nosotros mismos, por nuestra propia renovación y santificación y por que Dios renueve nuestras vidas. La clase de iglesia que Dios quiere encontrar en nosotros es una iglesia que ora, que se reúne para orar cuando no hay una noche de oración, que se reúne para orar, que se reúne en las células para orar, para interceder y para buscar el rostro de Dios. Así que mi hermano, oremos. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere ver en nosotros. Una iglesia de gente que ora. Que tú seas de esos que están en oración. Por último, hermanos, la iglesia que Dios quiere ver en nosotros es una iglesia que se organiza para cumplir con su misión. Es muy interesante el hecho de que el Señor le dio a esta iglesia de Jerusalén una estrategia que con los siglos fue abandonada. Me refiero a la estrategia de las reuniones en las casas. Esa estrategia se la dio el Señor a esta iglesia. Porque los judíos no lo hacían. O sea, donde había una sinagoga y un templo, por ejemplo, Jerusalén tenía sinagoga y templo, pues la gente se reunía en el templo y en la sinagoga. Pero esta gente que se reunían en el templo, porque había un área en el templo donde se reunían los hombres, donde se reunían las mujeres, y en ese lugar había enseñanza, ellos se reunían en ese lugar, en el templo, en un lugar grande, en el atrio, quiero decir, en el patio del templo. Pero además de eso, ellos se reunían en los hogares, en las casas, me imagino que cientos de casas, porque eran miles de creyentes en la ciudad de Jerusalén, estoy hablando, ¿no? Y fíjense que la Biblia se refiere a esto como gente que se reunía en las casas, en plural. Pero a la hora de hablar de la iglesia, habla en singular de la iglesia. O sea, no es que las casas eran iglesias, como pasaba fuera del entorno de Jerusalén, sino que una iglesia, que era la iglesia de Jerusalén, se reunía en muchas casas. Fíjense lo que dice el pasaje. Dice el texto, el capítulo 2, en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, atención, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia. La gente que se convertía en las casas estaba siendo añadida no a las iglesias, sino a la iglesia, una iglesia, muchas casas. Así era como funcionaba la cosa en la iglesia de Jerusalén. Lo vemos incluso en todo el libro, en la primera parte del libro
cuando se habla de la iglesia en Jerusalén, se habla de la iglesia en singular, no se habla de la iglesia en plural. Era una iglesia, aunque esa iglesia se reunía en muchas casas. Y un ejemplo de eso es lo que dice en el capítulo 12 de Hechos, donde hay el ejemplo de cuando Pedro está preso, Dios lo liberta y Pedro va a la casa donde están orando. Versículo 12 de Hechos 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Llegó a la casa de Marcos, pero esa casa estaba orando, pero las demás casas también estaban orando. Y a eso se refiere el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, singular, hacía sin cesar oración a Dios por él. En todas esas casas estaban los hermanos orando por Pedro. Lo que quiero destacar aquí es que es una iglesia, aunque sean muchas casas. Bueno, esa fue la estrategia que Dios le dio a la iglesia primitiva, que se llevó a cabo por muchos años, pero poco a poco eso fue cambiando y la iglesia fue perdiendo el rumbo y se centró en un edificio y se centró en un profesional, etcétera. Hasta que Dios ha permitido que esa visión se recupere. Y es la visión que nosotros estamos procurando practicar en nuestra iglesia. Una iglesia, muchas casas. Una iglesia reunida en muchas casas. Una iglesia que se organiza para cumplir la misión. ¿La misión de qué? De hacer discípulos. ¿La misión de qué? De predicar el evangelio. ¿La misión de qué? De compartir la palabra de Dios. Una de las razones fundamentales de existencia de las células es esa. Existen sí para edificarnos unos a otros. Existen sí para estimular la comunión unos con otros. Existen sí para servirnos unos a otros. Existen sí para compartir la palabra, para orar unos por otros. Pero además de eso existen como punto fundamental para compartir a Jesucristo con los demás, para hablarles de Cristo a nuestros amigos, vecinos y familiares. Y de hecho eso es lo que está pasando. En las células hablamos a nuestros amigos, invitamos a los amigos y compartimos la palabra. Y la gente expuesta a la palabra de Dios gradualmente escucha el evangelio y llega un momento en que conoce a Jesucristo y recibe la salvación. Iglesia que se organiza no para quedarse dentro de las cuatro paredes del templo todo el tiempo, como muchas veces ha ocurrido en la historia de las iglesias, sino que se organiza para salir de los muros del templo y llevar el evangelio a las casas. Por eso nuestro enfoque es poder multiplicar las casas. He oído que algunos han criticado. Han criticado ese enfoque. Porque eso es hacer énfasis en el crecimiento y no sé cuánto, no sé qué argumento darán, porque no lo he oído. Me ha venido así como por... Entonces a mí me gustaría que esas personas leyeran la Gran Comisión. Me gustaría eso. Que tal vez no han llegado todavía a leer ese pasaje, ¿no? Me gustaría que esas personas leyeran Hechos, capítulo 1, versículo 8, que leyeran Mateo 28, 18 al 20, que leyeran Lucas 24, 47, que leyeran Juan capítulo 20, versículo 21. A ver qué les dice eso. ¿O es que la salvación es para nosotros los que estamos aquí, los escogidos del Señor? Para nosotros nada más. Así es la cosa. Ese no es la gran... Si los creyentes del siglo I hubieran pensado en eso, oye, mi brother. Tenemos que despertar. Y si usted ha oído esa vocecita por ahí, hágale, no, dígale fuera.
¿Cómo dice? Exactamente. Muy bien. No, mis hermanos. El énfasis de la Biblia es comparte el Evangelio. Las células existen para que tú le hables de Cristo a otros. Para que tú hagas tu listica de oración y pienses, óyeme, tengo esta familia, este amigo, este vecino, necesito hablarle de Cristo. Lo traigas a la célula, compartas la palabra, le hables en el trabajo. En fin, para eso existen, hermanos. Y por eso queremos multiplicarla, no que hayan 90, que hayan 100, 200, 500. Porque es así como se cumple la gran comisión. Es así como se cumple la gran comisión. Una iglesia que se organiza para salir. Y le doy gracias a Dios por lo que ha pasado, lo que está pasando, modestamente, en nuestra iglesia. Años atrás, pues, las iglesias esperaban una campaña evangelística y traían un evangelista para que viniera el evangelista a convertir a la gente. En fin, hacían este tipo de cosas que estaban muy bien hechas, pero la estrategia de la iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia de hechos, es salir a las casas. Y en las casas donde está la gente, porque la gente no está aquí envuelta, ¿verdad que no? Está ahí en el edificio de aquí, el de al lado, el de frente, el de allá, ahí es que está la gente. Entonces, a esa gente hay que buscarla y traerla. Entonces, una iglesia que se organiza para cumplir la gran comisión. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Que usted se involucre. Si no está en una célula, involúcrese ya. Abra su casa para que empiece una célula. O empiece a dirigir una. Pero la idea es involucrarse como parte de la iglesia de Jesucristo en las tareas y en la misión del reino de Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Pero esa iglesia, hermanos, será posible si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer. Si cada uno hace una parte. Usted no podrá hacerlo todo, por supuesto que no. Ni siquiera yo lo puedo hacer todo, que soy el pastor, ¿no? Mucha gente piensa, el pastor tiene que... No, pero gracias a Dios que existen las células, gracias a Dios que existe la gente que se involucra y que sirve y que trabaja. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Pero en la medida en que cada uno haga y ponga en su corazón y pida a Dios que lo ayude a hacer eso, en esa medida, nosotros seremos la iglesia que Dios quiere que seamos. Así que al comenzar este año, mis hermanos, puede ser que tú hayas estado involucrado en el trabajo, en el servicio, en la comunión y todo esto, pero siempre hay más, hermanos, siempre hay más. Siempre hay más. Siempre hay más. O quizás tú dices, bueno, yo he fallado, yo he faltado. Bueno, si nos desviamos, como dice la canción, te rogamos que nos permitas regresar. Ahora estamos empezando el año. Y en aquello que has fallado, que has faltado, que ahora es tiempo de decir, Señor, ayúdame, perdóname, me encomiendo en tus manos. Yo quiero ser un miembro como tú quieres que yo sea, para que la iglesia pueda llegar a ser la iglesia como tú quieres que seamos. Que Dios nos ayude y que su gracia nos acompañe en este tiempo.